Tras analizar la zona occidental, toca el turno a la zona oriental. Tal como lo comentábamos, Yuriel, hay equipos que sí han cumplido los pronósticos, otros equipos que han sido de excepción, pero lo que sí es digno de destacar es que ha sido una zona muy pareja. En el primicia para ustedes, en 90 minutos latiendo, las palabras de Rafael Durán. Un saludo a la familia de fútbol cubano. Yo soy Rafael Durán, administrador de la página Los Titanes de Guaso, y vengo a presentarles mi análisis sobre el grupo B del Campeonato Nacional de Fútbol Cubano, que el sábado pasado finalizó su jornada número 3, que nos dejó varios resultados interesantes y que lo estaremos analizando en esta entrega. Lo primero que tengo para destacar es la tabla de posiciones, que actualmente se encuentra liderada por Santiago de Cuba con 7 puntos. Es algo que es esperado por ser el subcampeón nacional y uno de los equipos más estables del campeonato pasado. En segundo lugar, existe un nudo, es decir, 3 equipos empatados con 6 puntos, que estos equipos son Guantánamo, Holguín, que viene siendo la revelación de este torneo, y CO de Ávila. En el quinto lugar se encuentra Granma. En el sexto lugar se encuentra Santo Espíritu. Y en el lugar 7 se encuentra Camagüey con 2 puntos y con Las Tunas con 1 punto. Hasta el momento vienen siendo las grandes decepciones de este torneo, ya que viene de participar en el pasado torneo clausura, 2 equipos que han sufrido muchas bajas, pero aún así, teniendo en cuenta también las tradiciones que tiene este equipo, se esperaba un poco más en el arranque. Hay que tener en cuenta que es un torneo corto, donde solo se disputarán 7 jornadas, ya se han disputado 3, y entonces cualquier cosa puede pasar. Es digno destacar el buen arranque que ha tenido el elenco del GIN, enfrentándose en un inicio a equipos difíciles, como es Las Tunas, que le sacaron una victoria. Se enfrentaron a Santiago en la jornada 2, perdieron 3-1, y en la jornada 3 protagonizaron una de las sorpresas de este torneo, al derrotar al equipo Guantánamo 2-1 en el 13 Norte de Guantánamo. Algo que prácticamente no se esperaba, pero bueno, sucedió. No hay equipos chiquitos y menos en torneos cortos. Un Holguín con un Cristian Valiente inspirado, que viene siendo del torneo pasado uno de los jugadores más interesantes que tiene el fútbol cubano, a pesar de no contar con ese gran marketing, pero es uno de los jugadores más interesantes y los proyectos más interesantes que ahora mismo tiene Cuba. Otro dato a destacar, como decía anteriormente con el equipo de Holguín, no hay equipos chiquitos, un torneo de 7 partidos, y se dio la gran sorpresa de este torneo en la jornada 3, al momento de que Santi Espíritu derrotó al tercer lugar nacional, 1-0, decía Camagüey. Santo Espíritu, que no gana un partido de Liga Nacional desde el 20 de marzo del 2019, por lo que venía siendo un récord un poco negativo, pero cuando se analiza a fondo, se da trate que de ese partido, que fue el último partido del Campeonato Nacional del 2019, luego se disputó otra apertura y un clausura, que fue el detenido por la COVID. Santi Espíritu disputó 7 partidos de la apertura que vino siguiente, y vino a disputar 7 partidos más el año pasado en la apertura. Es decir, que un equipo que lleva 4 años sin ganar un partido, o lleva 4 años sin ganar un partido, pero que solo había disputado 14. Hay que analizar bien qué se realiza en los torneos nacionales, porque no le veo lógica a que se pretenda desarrollar el fútbol donde provincias solo disputen 14 juegos en 2 temporadas. Es algo increíble, que hay que ver el video desde afuera a día, pero ¿qué es esto? Pero bueno, así es nuestro fútbol. Y teniendo en cuenta también que hablamos de datos y de estadísticas llamativas, es digno también resaltar que hace 14 años el equipo del Holguín no le ganaba a Guantánamo. Pasa lo mismo. Nos chocaban. Holguín tuvo mucho tiempo en el ascenso, y eso mismo dio estarte de que estos dos equipos no se enfrentaban casi. Yo estuve revisando la estadística, y del 2016 hasta la fecha solo se enfrentaron en 5 partidos, es decir, 5 partidos en 8 años.
Referencias a tener en cuenta en este inicio o jugadores que se han destacado, como mencioné el caso de Cristian Valiente Osorio, que está teniendo un arranque de temporada de sueño. También destacar a Isael Vega, delantero o extremo guantanamero, que en los 2 primeros partidos registró 2 goles y 1 asistencia. Si tenemos en cuenta los 4 últimos partidos que ha disputado en campeonatos nacionales, suma 3 goles y 3 asistencias, teniendo en cuenta o sumando el partido, el último partido contra Villa Clara, donde Guantánamo ganó 5-1 ese partido. También destacar 2 goles de un histórico como Alexei Sornábal. Destacar también que jugadores como Rulán Batista siguen jugando fútbol, a pesar de su edad, siguen entregándolo todo en su terreno y siendo referencia de su equipo. Tuve la oportunidad de ver a Rulán el miércoles pasado y todavía le queda mucho fútbol. Un jugador muy completo, muy técnico y que en su momento yo siento que no fue de la mejor manera aprovechado, ¿no? También hay que destacar el contención santiaguero Leandro Mena, el cual marcó doblete y se encuentra también entre los líderes anotadores del campeonato nacional. Y bueno, este fue mi análisis de la zona B del campeonato nacional. Espero que haya sido agradable y continúe en el programa. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Carlos Valiente Osorio y quiero mandarle un saludo público. Bueno, la preparación del equipo fue alrededor de 5 meses. Tuvimos bastante tiempo, creo que ha sido la preparación más larga que ha tenido el equipo Holguín durante años. Y estamos trabajando en base a poder obtener la clasificación. El equipo se siente muy bien, demasiado bien diría yo. Ya ustedes están viendo los resultados que estamos obteniendo. El ambiente que hay mucha comunicación, todo el mundo entrenando bien. Tenemos un objetivo y tenemos que cumplirlo. La primera meta que tengo es obtener la clasificación este año. Y el sueño a cumplir es llegar al equipo nacional y poder vestir la camiseta de las 4 letras. Bien, Yuriel, como te decía, tras analizar Guantánamo, vamos a analizar un poco lo que es el equipo de Santiago y tengo que confesarte que hay un jugador de Santiago que me encanta su fútbol y es Randy Revés. Lo que crea, lo que juego que reparte, es un jugador muy estable. Yo te dijera que hoy por hoy en Cuba, con ese nivel técnico y táctico, solamente he visto 2 jugadores, es Lázaro, o sea, me refiero en el mediocampo, en esa zona o el estilo. Lázaro de Jesús ahí por La Habana y Randy Revés. Yo creo que la labor de Randy es vital, en ocasiones ha sido regular, en ocasiones no con el equipo de Santiago, pero bueno, ya esas son decisiones internas. Pero de que tiene nivel, tiene. Randy estuvo también con la selección nacional en un momento determinado. Hoy por hoy, si yo fuera a cambiar, digamos, la forma de jugar, o necesitaba un jugador que marcara la diferencia en el medio, yo me quedaría con Randy y con Abahí. En el caso de Randy, precisamente para ustedes, queridos televidentes, tenemos una exclusiva y sus palabras sobre cómo va el equipo de Santiago. Buenas, soy Randy Revés, integrante del equipo de fútbol Santiago de Cuba. Quería dejarle el saludo al programa 90 Minutos Latiendo. Nosotros hemos tenido una buena preparación hasta el momento para enfrentarnos a los partidos. Tenemos como principal objetivo clasificar entre los 3 primeros para participar en el campeonato de clausura. Como objetivo individual quisiera incursionar en nuevas ligas, representar nuevamente a nuestro país internacionalmente también. Quería decirle a todo el que nos sigue que creen en nosotros, que no dejen de apoyarnos, que nosotros vamos a dar cada día lo mejor en el terreno, en cada partido, a cada minuto. Un saludo para todos y bendiciones. Tras escuchar a los jugadores también creo que es vital las palabras del colega Brian Mu, un colega periodista de Santiago que cubre mucho lo que es el tema de los deportes en Santiago y sobre todo en el fútbol, y que es una persona con un criterio digamos muy acertado sobre el fútbol. Aquí están sus palabras. Muchas gracias, Lázaro, por la invitación a permitirme estar en 90 Minutos Latiendo. Vamos a analizar el grupo B o zona oriental, como se le conoce al grupo donde están los 8 equipos del oriente del país. Hay que partir que yo tenía 3 favoritos para avanzar al clausura de este año 2023, y eran Guantánamo, Santiago de Cuba y Camagüey. Camagüey un poco que se cae después de estas 3 primeras fechas, donde solamente ha logrado 2 puntos por los empates que sacó en la primera jornada frente a Santiago de Cuba y el partido que sostuvo en Manatí
frente al elenco de las Tunas y posteriormente cayó sorpresivamente ante un equipo de Santi Espíritu que fue el peor equipo de la liga pasada en sentido general, donde no lograron ganar y fue el equipo más goleado del pasado curso. Este año ya Santi Espíritu mejora su actuación en el pasado torneo, ya logra sumar al menos 3 puntos con la victoria que consiguió a Camagüey y deja a Camagüey en una posición muy difícil, porque el próximo sábado Camagüey tendrá que jugar frente a Guantánamo, aunque lo van a hacer en el terreno de Amador Fernández, su casa, pero está obligado a ganar si no se le va el torneo clausura a Camagüey. Otro equipo es Guantánamo, que con la inclusión en el banquillo de Lorenzo Mambrini, viene un poco a dotar a Guantánamo de un nivel superior al que tenía. No estoy diciendo que Guantánamo no tuviera nivel, creo que es uno de los equipos más competitivos de la zona oriental conjuntamente a Santiago de Cuba. La llegada de Mambrini tiene que darle a Guantánamo un poco más de intensidad, que creo que es lo que le ha faltado en los últimos años. Guantánamo es un equipo que comienza muy bien los partidos, pero después del minuto 70 tiende a bajar un poco. Si Guantánamo con Lorenzo Mambrini logra sostener una estabilidad física durante los 90 minutos del partido, se va a convertir en un equipo muy difícil de ganar. En el caso de Holguín, me sorprendió en la primera fecha cuando le sacaron los 3 puntos a las Tunas en Manatí con gol de Cristian Valiente, un muchacho que en estos momentos es el líder goleador de la liga con un total de 3, un muchacho que se ha visto con un nivel y que el pasado año estuvo de refuerzo con las Tunas, no le pudo aportar mucho porque se incorporó tarde porque estaba jugando la Liga Nacional de Fútbol Sala. En el caso de las Tunas, un equipo que si bien no tiene grandes bajas, pero la ausencia en el banquillo desde mitad del torneo clausura por la inclusión de Eder Bu como parte del colectivo técnico de la selección sub-17 y las malas atenciones que ha recibido este equipo por parte de las autoridades pertinentes en el deporte en la provincia de Las Tunas han ido en detrimento en que este equipo haya bajado muchísimo su nivel, principalmente por la desmotivación de jugadores. Es lamentable que pasen estas cosas dentro del fútbol cubano, que un jugador, incluso varios miembros de la plantilla, se desmotiven. Creo que hay que tener en cuenta esto y motivar a los futbolistas. En el caso, ya hablaba de Santi Espíritus, me queda el equipo de Granma, un equipo que el pasado curso fue los que me impresionó en la forma que le jugó a Santiago de Cuba acá en el estadio Antonio Maceo, un equipo que se le paró a Santiago Bonito. Creo que es el que mejor lo ha hecho en cuanto a aguantarle la ida y vuelta a Santiago de Cuba. Este año lo hicieron igual, pero le faltó que Santiago les definió el partido rápidamente. A los 14 minutos ya Santiago tenía prácticamente el partido de su lado, con doblete de Leandro Mena. Santiago se mantiene con su base sólida del pasado torneo, solamente la salida de Jorge Villalón, que creo que es una salida que vale por 2 jugadores. Villalón en el pasado torneo de apertura aportó un total de 10 goles para Santiago de Cuba. La gran incógnita de Santiago es quién va a marcar esos 10 goles que marcó Villalón. Se mantiene con una defensa sólida comandada por el capitán del equipo, Eric Rizzo, Jones Martínez, un veterano de 1000 campañas, un habilidoso, para mí el mejor defensa en cuanto a colocación, en cuanto a orientación, en sentido general dentro de la cancha. Laterales como Carlos Ibarra, muchacho que ha impresionado muchísimo en los partidos que tiene la posibilidad de jugar y que hemos visto en la televisión cubana, pues principalmente las 2 finales del torneo Apertura y el Clausura, donde el muchacho mostró un excelente nivel por la banda derecha. El caso de Karel Pérez, un jugador bastante ya conocido por su gran desborde ofensivo por la banda izquierda, capaz también de jugar por jugar como volante, jugar en la saga dentro del equipo de Santiago de Cuba. ¿Qué pasa con Karel Pérez y Leandro Mena, jugador del equipo juvenil? Que como coincide el torneo Apertura con el Campeonato Nacional Juvenil, está una decisión tomada por parte de la Comisión Provincial de Fútbol acá en Santiago de Cuba, que los muchachos, la prioridad es que jueguen la categoría del juvenil. Algo que un poco baja a la hora de confeccionar el equipo cuando coinciden estos partidos con el de la primera y el del juvenil, pues Santiago de Cuba, la generación sub-20, digamos que fue un tanto golpeada por la pandemia de la COVID-19 y no es una generación que tenga ese roce competitivo con el equipo de la primera, es decir, adaptado a la dinámica, al estilo y el funcionamiento del esquema de Santiago de Cuba, y un poco que el equipo tiene que, Jorge Isaac, armárselas para ingeniárselas, para conformar un equipo competitivo, más competitivo cuando salen a jugar afuera o tienen que jugar con estos jugadores que no están habituados a la dinámica del equipo. Un equipo que ha también buscado variantes ofensivas, jugando con 2 delanteros y un delantero.
han alternado así en las 3 primeras fechas, algo que le da una variante a la hora de buscar esos goles que anotó Jorge Villalón, porque el aporte que tuvo el Villa fue fundamental en que Santiago de Cuba terminara como primero del Grupo B el pasado curso. La gran incógnita de Santiago es quién puede anotar esos goles, y pienso que la principal figura encargada de tirar del carro es Rolando Abreu Canela, que no necesita carta de presentación por el gran nivel que posee, un jugador que también es internacional con nuestra selección nacional. Bien, Yuriel, como quiera que ya quedan pocos días para que Cuba juegue los partidos de Liga de Naciones, si tú fueras a llevar o fueras a convocar a algún jugador de la Liga Nacional, ¿a quién convocaras y por qué? Sí, mira, la selección nacional viene haciendo un grupo sólido ya. Lo viene formando bajo la dirección de Pablo Eliel. Creo que Pablo Eliel está en uno de los grandes méritos de su etapa como entrenador, ha sido formar un buen grupo. De acuerdo contigo ahí, la química que ha generado. Exactamente. Podemos tener nuestras desavenencias en el tema de esquemas tácticos, que si debiera emplear esto, debiera emplear aquel. Pero en lo que corresponde a ser una familia, creo que Pablo Eliel tiene la mayoría de los puntos en ese sentido. De acuerdo. Ahora, hay un tema importante con respecto a la selección. Hay 2 problemas. Uno de los problemas es que Modesto Méndez no va a estar, jugador que juega en los Estados Unidos, y que si bien no ha estado de titular por la presencia de Cabafe y Piedra en esa zona de la defensa central, pero ha estado teniendo minutos, y si Modesto Méndez no va a estar, estoy pensando en la posibilidad de que seguramente al tener a Karel Espino y al tener a Junior Yuri como jugadores de la contención y que pueden jugar de central también, yo pienso que quizás se pueda convocar otro contención, y estoy pensando en Eduardo Hernández, y Karel te pudiera hacer en un momento determinado o Yuri de central y tener a Eduardo Hernández para que haga la contención. Y entonces sería uno de los convocados de la Liga Nacional, Eduardo Hernández. Ahora, estoy pensando también en los laterales de Cuba. Los laterales de Cuba, los ataques por las bandas de Cuba no ha sido lo mejor en los últimos años. Por suerte tenemos un jugador como Breiber Palma que ha salido, ha impresionado, y creo que debe seguir como titular en la parte derecha. Y en la parte izquierda debemos tener la incorporación de Corrales. Pero yo creo que no podemos darnos el lujo de seguir yendo sin laterales que puedan sustituir a los suplentes, o sea, a los regulares. Y estoy pensando en otro jugador que yo creo que la selección necesita incorporar, y es un jugador que tenga la capacidad de en un momento determinado sustituir a José Luis Corrales por una lesión, que ojalá no sea. Ojalá y no, porque Corrales ha estado exactamente, o que tenga que entrar simplemente para darle refresco, o sea, para refrescar a Corrales. Y entonces, cuando tú miras en el fútbol nacional qué lateral izquierdo puede hacerlo, yo pienso que el más completo ahora mismo, el jugador más idóneo para ser el relevo de José Luis Corrales ahora mismo, es José Armelo, el artemiseño. O sea, el pinareño que fue refuerzo de Artemisa. Pienso que debe ser él. Hay otros jugadores que vienen también empujando como lateral izquierdo, que deben tenerse en cuenta a corto plazo, que es Azael, el Cienfuegero, y Garel Pérez, el santiaguero. Pero yo pienso que ahora mismo para el reto inmediato, que es este mismo mes, José Armelo debe ser el hombre que acompaña a José Luis Corrales. Muy bien, Yuriel, yo creo que sí, por ahí el tema de Eduardo, ahorita lo hablamos cuando analizamos a Santiago, el tema de Eduardo y la contención. Yo coincido también en el caso del lateral izquierdo, que es hora también de tener otra persona, otra variante ahí. En el caso de Corrales, para mí Corrales es intocable en esa posición, ¿no? Claro. Pero bueno, debemos ir pensando con vista al futuro. Armelo quizás es más completo porque tiene más balance entre lo defensivo y lo ofensivo. Exacto. En el caso mío, yo tuve la oportunidad de ver a Hazael, tuve la oportunidad de verlo en el Cuba B, también vi a Armelo, y te digo algo, es jugador muy completo y físicamente muy fuerte también. Sí. Yo pienso que por ahí debería estar, en el caso de Hazael, en el caso de Armelo, y Karel Pérez el futuro de esa posición, Yuriel. Yo sí te digo algo, a mí me gustaría en la selección un jugador que me ofrezca algo distinto, un jugador que cuando se trabe el juego yo pueda decir, este es el jugador que yo necesito, y hoy por hoy para mí ese jugador es Lázaro de Jesús Aballí. Quizás con el esquema que usa la selección, muchas personas no lo asocian, pero es el único jugador que hoy yo puedo decir, la selección está trabada, dásela, para que en el medio del campo haga un juego distinto.
Está el caso de él, el caso también, a mi criterio personal, ¿no? El caso de Randy también, porque son jugadores distintos que con un toque, que con una sola jugada te pueden cambiar el juego. Yo pienso también que quizás no para ser regular, pero sí que pudiese tener unos minutos. El tema de Robert Ney también, Robert Ney Caballero por una de las bandas puede tener unos minutos. Hablábamos del caso de Eduardo Hernández, el caso también del lateral izquierdo. Y bueno, pues hay que ver también quizás qué determina Pablo Eliel o qué tipo de jugador necesita, porque nosotros hablamos del mediocampo de Eduardo, pero a lo mejor Pablo Eliel necesita un jugador como Neisser Sandoz. Depende de las características. A propósito que estábamos hablando de Modesto Méndez y de Cristian Flores, les tengo una exclusiva. Son jugadores que sabemos que no pueden estar en estas convocatorias, pero aún así nos mandaron un mensaje a toda la afición cubana y estas fueron sus palabras, en exclusiva para ustedes. Buenas, soy Modesto Méndez, jugador de la selección nacional. Paso por aquí para mandarle un mensaje a todos los muchachos de estos dos partidos que se nos avecinan. Desgraciadamente no voy a estar con ustedes por la situación que tuve de mi lesión, pero nada, constantemente en contacto con ustedes y hago un saludo a la afición cubana y que su apoyo va a ser fundamental para los muchachos y espero lo mejor de nosotros en esto que se nos avecina ahora. Saludos. Hola, mi nombre es Cristian Flores Castellano y juego con el equipo municipal Pérez Celedón acá en Costa Rica. Antes que todo, agradecerle a todas las personas que se preocuparon por mí sobre mi lesión. Gracias a Dios ya me operé, todo salió bien y espero recuperarme lo más pronto posible y seguir dando lo mejor de mí como hasta el momento. Darle un saludo a todo el equipo de Santiago de Cuba, los Diablos, donde yo salí. Es un equipo muy importante para mí y darle muchos saludos a los muchachos de la CL que se han preocupado todo el tiempo sobre mi lesión, han estado al tanto y nada, desearle mucho éxito en estos partidos que vienen en National League y que sé que van a ganar y clasificar en la Copa Oro, que es lo más importante ahora. Un saludo, fuerte abrazo. Y tras analizar estos importantes temas sobre el fútbol cubano, ya estamos llegando al final de esta emisión. Déjennos saber en los comentarios si les gustó, active la campana de las notificaciones y suscríbase a nuestro canal 90 Minutos Latiendo. Chao.